Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. En este día, pues casi lo mismo que ayer, quiero compartirles mi meditación personal de estas lecturas de la palabra del Señor hoy. Específicamente, el eco que el Señor me ha regalado en la Lección Divina viene de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y el versículo en el que el Señor me ha detenido es: ya no sois extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, y el mismo Cristo es la piedra angular. La palabra del Señor, a la luz del magisterio de la Iglesia y de la liturgia, me llena de profunda seguridad, certeza, consuelo y alegría. Estoy edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y Cristo mi Señor es la piedra angular. Por puro amor gratuito y misericordioso del Señor y de mi dulce Madre, la Virgen María, hoy puedo escuchar la palabra de Dios con devoción, transmitida íntegramente por los profetas y los apóstoles. Con esfuerzo y la misma gracia del Espíritu Santo, lucho por conservarla constantemente, y así, a pesar de mi inmensa debilidad y cobardía, trato de transmitirla y de explicarla fielmente, apoyado en ella misma, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición viva. En un tiempo como el actual, de tanto rumor, de tanta información de espiritualidades perniciosas, adaptadas, alteradas y oportunistas dentro de la Iglesia, yo debo estar cada vez más claro y firme en lo que se me ha transmitido fielmente desde el corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, la nueva Jerusalén, edificada en el cimiento de los apóstoles y profetas. A ellos les costó el desprecio, el rechazo, la calumnia, el maltrato físico, la exclusión, la excomunión social, el maltrato psicológico, moral y religioso. Les costó la propia vida y la propia sangre por ser fieles a esta verdad que recibieron del Señor, y así hoy son verdaderos testigos, santos, creíbles e imitables, un gran ejemplo extraordinario para vencer mis temores egoístas
y darlo todo por el Señor, por la Iglesia y por las almas. Mirar este rostro tan hermoso y resplandeciente de la Iglesia en los apóstoles, en los profetas y en los santos, me hace arder el corazón de pasión por Dios, por su reino que se va edificando y cristalizando. Este reino que se realiza y llegará a la plenitud en la Iglesia católica. También me llena de esperanza porque veo a la Iglesia en medio de tormenta y tribulación, en medio de las más grandes y terribles amenazas, la encuentro más viva y radiante que nunca en los santos y en su cabeza visible, que es Cristo mi Señor. Inspirado hoy en la palabra del Señor, siento una profunda alegría y esperanza en mi corazón, porque veo cómo el Señor es fiel a su promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. No tengan miedo, tened ánimo, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el mundo tendréis pruebas, pero yo ya he vencido. Todo lo que hemos venido escuchando estos días en el testimonio que San Pablo nos dejó y nos transmitió en esa carta tan hermosa a los romanos, nos da una seguridad extraordinaria y sobrenatural en la palabra del Señor. Porque el Señor ya pudo vencer el mismo pecado. El Señor ya venció a los poderosos de este mundo. El Señor ya derrotó el demonio. El Señor ya derrotó nuestra concupiscencia, nuestras pasiones desordenadas, la ira misma de nuestro ego. En la cruz el Señor ya ha vencido, y por eso San Pablo nos recordaba durante estos días que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, la Iglesia no tiene por qué temer. Por lo tanto, los católicos que verdaderamente estamos esperando en el Señor y esperamos recibir todo consuelo, toda paz, esperamos recibir la unidad, esperamos recibir el amor, la fuerza de su corazón, no podemos tener miedo. Los católicos que de día en día, en medio de nuestras debilidades, errores, imperfecciones y hasta pecados y faltas, estamos luchando por poner toda nuestra confianza en el Señor, por poner toda nuestra confianza en su palabra, por poner toda nuestra confianza en lo que Él nos ha prometido, por poner toda nuestra confianza en lo que la Iglesia ha enseñado, ha transmitido y ha vivido durante estos 2000 años. Los católicos que nos estamos esforzando por vivir así, no podemos tener miedo. Los sacerdotes que hoy sufren la persecución, que son maltratados, que son excluidos, despreciados, calumniados incluso por sus mismos hermanos y compañeros, incluso por su misma comunidad, los religiosos y las religiosas dentro de sus comunidades que están sufriendo la persecución por ser fieles al Señor y se están esforzando todos los días en buscar, en escuchar y en transmitir esa palabra que escuchan del Señor, en guardarla fielmente, no deben tener miedo. Los laicos que están siendo maltratados, burlados, excluidos, perseguidos, con toda clase de presión psicológica, moral, espiritual en sus mismos hogares, en sus mismas familias, en sus mismas comunidades, atropellados por sus mismos hermanos, a través de la murmuración, de la calumnia, de la crítica, a través de juicios falsos, por esas violencias psicológicas de algunos católicos que hoy, envueltos en el error, se han dedicado más a perseguir, se han dedicado más a ser fiscales y policías, aduanistas, como tanto lo ha recordado y ha dicho el Papa Francisco, y no solo laicos, también consagrados, sacerdotes, que
se va cayendo en esta pandemia tan terrible del error, de la mentira, de la ambigüedad. La ambigüedad no viene del Señor. El error no viene del Señor. La promoción del mal no viene del Señor en ningún grado. Y hoy en nuestra Iglesia Católica se está viviendo esa apostasía de la verdad, la apostasía del bien, la apostasía de la belleza. Porque hay católicos que ya creen y así lo defienden de manera acérrima que se puede hacer el mal para obtener el bien. Deberían ir a la Sagrada Escritura, deberían ir a la carta de San Pablo a los romanos, deberían ir a esos primeros capítulos donde San Pablo fue acusado en algún momento de ser un promotor del mal para obtener el bien, de ante lo cual se defiende y advierte que él jamás ha pensado así y jamás ha dicho cosa alguna o ha defendido cosa alguna. Esos católicos deberían ir a confrontarse rápidamente por el tiempo que estamos viviendo, como nos lo recordaba ayer la palabra del Señor, que te pongas, te reconcilies con tu adversario mientras vas de camino. Deberían ir a repasar la palabra del Señor. Deberían ir a escuchar al Señor. Deberían preguntarle al Señor en su palabra si está bien promover el mal para obtener el bien. De ellos San Pablo dice que son calumniadores porque lo acusan de esto, lo malinterpretan. El mismo apóstol San Pedro, cuando habla de los escritos del apóstol San Pablo, dice que algunos lo toman para malinterpretarlo, para manipularlo y para instrumentalizarlo. Lastimosamente dentro de la Iglesia hoy hay corrientes, tendencias, hay ciertas personas en grupos, en movimientos que van difundiendo estos errores y van corrompiendo las conciencias débiles, las mentalidades débiles, las voluntades débiles de algunos cristianos católicos, que por ignorancia y no conocer la verdad de la palabra del Señor, por no haber aprovechado el tiempo para escucharlo y para guardar su palabra, se han ido dejando envolver por todos estos errores. En un tiempo como el que estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender de nuestra Iglesia, que ha sido fiel al Señor. Esta Iglesia que ha sido edificada sobre la piedra angular que es Cristo. No hay otra piedra que sostenga a la Iglesia más que Cristo. Y estas 12 bases, que son nuestros cimientos, y es la fe, el testimonio de los apóstoles, esa fe que ellos nos transmitieron, estas columnas están cimentadas sobre Cristo. Y nosotros estamos cimentados sobre estas columnas. Por eso decimos que la Iglesia es santa, porque la piedra angular es santa, porque la cabeza es santa, Cristo es santo, y Él es nuestro sostén, nuestra peña, nuestro alcázar. Decimos que la Iglesia es apostólica porque nosotros no profesamos nuestra propia fe, o la fe de la mayoría, o la fe de un grupo, o la fe de los que dan opiniones teológicas hoy, o la fe de un obispo, de un cardenal, de un sacerdote, de un teólogo, por muy prestigioso que sea, o la fe de una comunidad, de un superior. Nosotros no profesamos esa fe. No profesamos la fe de una superiora, de una fundadora. No profesamos la fe de un movimiento, profesamos la fe apostólica. Esa es la fe de la Iglesia, lo decimos todos los domingos. Una fe cimentada en Dios Padre Todopoderoso, una fe cimentada en Jesucristo, su único Hijo, único Señor, una fe cimentada en la acción y el poder del Espíritu Santo, un solo Espíritu, el que nos transmitió y el que nos comunica a Cristo a través de la Iglesia en los sacramentos
continuamente. Nuestra fe es esa, es una fe única, es una fe apostólica, la fe que los apóstoles defendieron celosamente y defendieron con su propia sangre. Esa es la obediencia que se nos pide, obediencia a esa fe. En primer lugar, al Papa, que tiene esa tarea, ese servicio tan bonito y tan responsable y delicado de ser un servidor obediente a la fe de Pedro, a la fe que Pedro sostuvo con su propia vida. Luego los obispos en comunión con él, que están llamados a ser servidores de esta verdad, de esta única fe, y luego también los sacerdotes que estamos en comunión con nuestros obispos, que participamos de este ministerio sacerdotal, transmitido, comunicado, dado por el Señor a través de los sucesores de los apóstoles en esta tierra y en la Iglesia, para ser servidores de esta única verdad, la verdad de la única fe que todos los santos y santas han profesado y han defendido a lo largo de los años. ¿Por qué dejarnos confundir? ¿Por qué a veces obediencias manipuladas, obediencias acomodadas, obediencias servilistas a personas que no sabemos si nos están transmitiendo y comunicando la integridad de la fe apostólica? En esta fiesta de estos apóstoles, hoy tenemos la oportunidad de renovar nuestra fe en el Señor. Todos, con el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, todos hacemos parte de esta ciudadanía del cielo. ¿Y cuál es esta ciudadanía del cielo? ¿Quiénes son estos ciudadanos? ¿Quiénes son los verdaderos conciudadanos del cielo, como dice una traducción de la Biblia? Los verdaderos conciudadanos del cielo son los que profesan una fe verdadera en el Señor, los que profesan la fe católica, apostólica. Esos son los verdaderos conciudadanos del cielo. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar ni tener miedo. Hoy, gracias a Dios, tenemos este tesoro, este depósito puro, auténtico, este tesoro extraordinario de la fe en el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos este depósito de la fe en el Concilio Vaticano II. Tenemos esta gracia que la Iglesia ha vivido, ha predicado, ha testimoniado y ha conservado. Por lo tanto, no nos podemos dejar embolatar, no nos podemos dejar engañar, porque sí es cierto que van apareciendo unas tendencias que a lo largo del tiempo se van cristalizando y van haciendo mucho daño. Hoy hay muchos cristianos que se han ido adaptando al error, que alteran la verdad de Cristo, que alteran la verdad de la fe, que son oportunistas porque están aprovechando este momento de crisis que vive la Iglesia, este momento de incertidumbre que viven los más débiles y los más frágiles dentro de la Iglesia, y oportunistamente se están aprovechando de la fe de la Iglesia para obtener beneficios personales, para obtener más poder y más control sobre las personas, sobre los católicos, sobre las ovejas del Señor. Porque como las vio Cristo, hoy muchas ovejas andan abatidas, cansadas, descarriadas, como ovejas que no tienen pastor. Pero también hay católicos, entre comillas católicos, si es que lo son verdaderamente, oportunistas, que se están aprovechando de esas ovejas para tener más poder, para alcanzar más poder, para obtener control, porque lo que les gusta es el poder
y la manipulación de las pobres personas que se encuentran llenas de miedo, de incertidumbre y que se pueden dejar, porque una persona así se deja manipular y se deja mover muy fácil. Hay personas dentro de la iglesia muy oportunistas y en todo el pueblo de Dios, porque siempre nos vemos tentados, incluso los mismos sacerdotes y pastores, a caer en esos oportunismos dentro de la iglesia para obtener fama, para que nos vean, para que mucha gente nos conozca, cuando no es a nosotros a quien tienen que conocer, cuando no es a nosotros a quienes tienen que ver en las redes sociales, cuando no somos nosotros los importantes, porque el único importante es el Señor. Y en este mundo cibernético, este nuevo continente, como lo está llamando el sínodo de los medios de comunicación, hay muchos que manipulan la verdad, manipulan el evangelio, manipulan a la iglesia, manipulan la fe para obtener prestigio, estima, alabanza, reconocimiento. Y nosotros estamos llamados a morir, a desaparecer, como decía San Juan, para que el Señor crezca. Pero algunos, instrumentalizando el evangelio y el envío misionero a evangelizar, se muestran como señores más importantes que Cristo. Y se les debe a ellos obediencia, no a Cristo. Y se les debe a ellos reconocimiento, no a Cristo. Y es su opinión la que debe prevalecer y no la verdad de la palabra del Señor. Oportunismos también de algunos que, aprovechando esta situación de crisis que vive la iglesia, buscan dinero, buscan tener, la tentación del tener, cimentarse en el tener, cuando la vida que Cristo asumió fue una vida pobre, sencilla, de hecho y de espíritu. De hecho, porque vivió en un lugar sencillo, sobrio, pobre, porque Cristo no se enredó en la avaricia. Y sabemos que este mundo ha caído en la avaricia, como lo advertía el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritatis, advirtiendo de la manipulación financiera y económica de este mundo. Todo lo que está haciendo la gente por cuidar sus bolsillos. Es cierto que los cristianos tenemos relación con el ámbito económico y que también los cristianos vivimos en este mundo con los pies puestos en la tierra y que los laicos tienen un deber muy grande, y es de transformar el progreso económico, pero no dejarse esclavizar por él, no entregarle la vida al poder económico, no entregar los principios de los valores morales y éticos por lo económico. Eso es solo una ayuda y no más, no es un fin. Pero hay algunos que hoy dentro de la iglesia están siendo oportunistas de esta crisis que se vive, también para llenar sus arcas, para obtener más dinero, para enriquecerse materialmente. ¿Cuántas cuentas le tendrán que dar al Señor? Y por eso el llamado a la conversión es inminente. ¿Qué hacer? Tenemos que convertirnos todos, porque el Señor, como nos lo recuerda San Lucas, vino a llamar a los justos, no vino por los justos, sino para que los pecadores nos convirtiéramos. Pero hay gente que se cree ya convertida, santa, perfecta, salvada, al estilo luteranista, ¿sí? Que aunque viven en el pecado, confiesan, predican y sostienen que ya están salvados. Y una fe sin obras es una fe muerta, nos recuerda Santiago. Nuestras obras deben manifestar que somos hombres y mujeres de fe. Y la obra más clara para decir que somos auténticos discípulos y servidores de Cristo es el fastidio, el odio al pecado, el rechazo al pecado. Es
el distanciamiento total del pecado. Un cristiano, un católico que vive en el pecado, que no es capaz de romper con el pecado, con la gracia que Cristo ya le dio por el bautismo, los sacramentos, sobre todo el de la Eucaristía, el de la reconciliación, y no corta con las ocasiones de caer en pecado, es un cristiano que está sin obras. Tiene una fe solo externa, de rito, pero no una fe real, porque la fe, dice Santiago, se demuestra con las obras. Y si no, como dice San Pablo también, solo sería esa letra que mata, esa letra muerta, pero sin espíritu, sin la vida del Señor. La vida del espíritu en un cristiano reproduce lo que nos enseña el catecismo en la tercera parte, la vocación de todo hombre y sobre todo la vocación cristiana, que es la vida en el espíritu. Es el hombre que vive a imagen y semejanza de Dios. Es el hombre que se esfuerza por reproducir en sí mismo en la conducta los comportamientos de Cristo, que vive su búsqueda de plenitud de felicidad desde el Evangelio, desde las bienaventuranzas, que vive la libertad sometida al poder supremo que es Dios, y siempre que va a tomar una decisión no solamente cuenta con el Señor, sino que espera que el Señor le indique por dónde debe caminar y qué decisión debe tomar. Es el que tiene la conciencia formada en el Evangelio y en el magisterio de la Iglesia, una conciencia bien formada. Es el hombre y la mujer que viven los actos, los comportamientos a la luz de los actos y comportamientos de Cristo en el Evangelio. Es el hombre y la mujer que ordenan sus sentimientos, los más profundos de su ser, para que sean como los de Cristo, recordando aquello que dice San Pablo: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Filipenses 2, del 5 al 11. Y nos dice cómo fueron esos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Cómo vivió? Como un esclavo, como un pobre, como un sencillo, manso. Cristo vivió su autoridad no maltratando, no siendo injusto, sino siendo manso y humilde de corazón. Por eso tanto tenemos que aprender del Señor, y verlo a Él significa estar en un proceso de conversión permanente, yo el primero, porque cada vez que nos vemos ante el espejo del Señor, de su palabra, nos damos cuenta de la cantidad de imperfecciones que tenemos y la necesidad de estar con Él, de buscarlo a Él y pedir la gracia y la asistencia del Espíritu Santo. Sepamos pues que este es un tiempo de mucha esperanza también, porque estamos cimentados en Cristo, que es la piedra angular. Además, Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la Iglesia, y la Iglesia no va a perecer. Así hoy esté siendo atropellada, así esté pasando por una turbulencia muy alta, la Iglesia no perecerá, porque Cristo la timonea y es su cabeza. Y la Iglesia depende de Cristo, no depende de los hombres. Por eso no debemos tener miedo, porque nuestra fe está cimentada en el cimiento de los apóstoles. Y esta es la fe que nosotros profesamos, no una fe modernista, progresista, de líneas teológicas ambiguas, confusas, en el ámbito moral y dogmático, como hoy se enseña, y muchos detractores de la verdad, detractores de la fe auténtica, aunque se proclamen católicos, enseñan erróneamente. De eso no nos debemos fiar, sino todo lo que tenga verdaderamente el contenido apostólico, que es el contenido católico, que además es el contenido del Señor. Para estos tiempos tenemos el regalo de la Eucaristía, la presencia de Jesús en medio de nosotros,
la asistencia de la Virgen y San José. Por eso no debemos tener miedo. Conozcamos nuestra fe, guardémosla celosamente, transmitámosla fielmente, no como a nosotros nos parece, sino como la Iglesia la ha transmitido. Comuniquemos esta luz que tanto necesitan los hombres de hoy, que necesita este mundo. Comuniquemos y transmitamos esta luz del Señor, que es esta fe verdadera, la luz del mundo, que ilumina al mundo y que ilumina a la Iglesia, y que tanto estamos necesitando, y que está cimentada en la palabra de Dios, en la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y no tengamos miedo, porque el Señor está cada vez más cerca de nosotros, la Virgen está cada vez más cerca de nosotros, San José está cada vez más cerca de nosotros, los santos están cada vez más cerca de nosotros. Cada que estamos en la Eucaristía lo decimos con alegría y entusiasmo, reunidos en comunión con todos los santos, con Santa María Virgen, San José, los mártires, los apóstoles. Esa es nuestra fe. Y la Eucaristía es la posibilidad de entrar en un contacto inmediato y cercano, real, más real que cualquier dato científico, sensitivo, técnico. Es lo que nos pasa en la Eucaristía cuando entramos en comunión con esta Iglesia triunfante, bella, con todos los santos. Ten misericordia de todos nosotros, decimos, y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad, merezcamos por tu Hijo Jesucristo un día compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.